Bueno, ¿qué tal? Supongo que ya pensando un poco en la comida, pero todavía nos queda el tercer y último simposio, que va a estar muy interesante seguro y que viene patrocinado por parte de Jazz Pharmaceutical. Y el título de este simposio es el abordaje integral de nuestro paciente con encefalopatía en la consulta de epilepsia. Entonces, ¿qué nos vamos a referir con un abordaje integral? Pues lo primero que tenemos que hacer es diagnosticar correctamente al paciente. Sabemos muchas veces en nuestras consultas que encontramos pacientes con diagnósticos que no son correctos y esto ocurre en muchas ocasiones. ¿Cuántos pacientes tenemos con un diagnóstico de parálisis cerebral infantil, por ejemplo, ¿no? Y un poquito sobre este tema nos va a hablar el doctor Uranga en su charla. Y posteriormente también abordaremos el tratamiento, ¿no?, que es fundamental a la hora de realizar el abordaje de los pacientes con epilepsia y sabemos que los pacientes con encefalopatía epiléptica tienen crisis plurimorfa y de esto nos va a hablar un poco también, seguramente una charla bastante interesante, la doctora Irene García Morales. Sin más, como vamos de tiempo un poquito justo, doy paso ya al doctor Uranga. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Pues sí, la verdad es que seguimos viendo esos pacientes que nos llegan de adultos sin diagnóstico, con encefalopatía epiléptica o con ese diagnóstico de parálisis cerebral. Y entonces, de ahí el título de esta charla, reevaluar el diagnóstico del paciente refractario. Ese es mi conflicto de intereses y esta es la agenda que vamos a desarrollar, la evolución de la epilepsia mal controlada, el conocimiento de la encefalopatía epiléptica. Los neuropediatras conocen bien la encefalopatía epiléptica, conocen bien el síndrome de Dravet, conocen muy bien el síndrome de Lennox, pero los neurólogos de adultos pues nos cuesta más conocer la evolución de estos síndromes y por eso voy a pecar un poco de una parte más educativa de lo que es el síndrome de Dravet durante esta presentación, la reevaluación diagnóstica en nuestros casos con algún caso clínico y algunas matizaciones sobre el manejo del síndrome de Lennox y también sobre la cirugía en el paciente con encefalopatía epiléptica, algún matiz. Bueno, pues esto de la epilepsia mal controlada, pues ya lo estamos comentando en todas las sesiones, la importancia del tiempo, la importancia de la comorbilidad, de las alteraciones cognitivas que van a tener estos pacientes, las complicaciones psiquiátricas, la afectación somática, los problemas académicos y ocupacionales, las alteraciones del sueño, el riesgo incrementado de muerte súbita, el suicidio o el retraso del neurodesarrollo, ¿no? Entonces, ya sabemos la evolución que hacen estos pacientes hacia una red epileptógena compleja y esto lo sabemos desde los trabajos de William Gowers o del doctor Lombroso, donde nos dice en el año 82 que eliminar o controlar las crisis tan rápido como sea posible para optimizar el desarrollo cognitivo, mejorar la conducta y la calidad de vida de los pacientes. Bueno, pues tenemos el conocimiento que el uso crónico de fármacos anticrisis tiene unos efectos adversos irreversibles en el neurodesarrollo y en la cognición y que acortar la duración de la exposición a estos medicamentos y la epilepsia activa mediante cirugía, en el caso que sea posible y lo más temprana posible, ofrece grandes beneficios al neurodesarrollo y que menor tiempo de espera a cirugía en esos casos candidatos se asocia con mayor índice postquirúrgico en aspectos cognitivos, ¿no? Y que las crisis persistentes pues, se van a asociar a cambios globales en la sustancia blanca, alteraciones estructurales y funcionales de esas redes neuronales, también en el volumen y la citoarquitectura de las estructuras mesiales que afectan a la cognición, sobre todo en niños, ¿no? Sabemos que la encefalopatía epiléptica es la condición en la que la actividad epiléptica en sí misma contribuye o es la responsable del retraso mental frecuentemente progresivo del niño y que el curso encefalopático puede ocurrir en cualquier forma de epilepsia, que la edad de inicio está correlacionada con la probabilidad de anormalidades cognitivas y a más temprana edad de inicio más pobres van a ser las habilidades cognitivas del paciente y que la meta fundamental en la cirugía en niños con epilepsias catastróficas es eliminar las crisis e interrumpir, como ha comentado el doctor Aledo, lo antes posible la red o la zona epileptógena, ¿no? Por tanto, ¿en qué momento tenemos que evaluar en las unidades de epilepsia a estos pacientes? Pues lo antes posible para evitar esa regresión, ¿no? Ya se ha comentado ampliamente la importancia de la medicina de precisión, de pensar en genética en estos pacientes desde forma muy precoz
Y bueno, no voy a incidir qué es la medicina de precisión porque ya lo sabemos y tenemos ejemplos que también se han comentado a lo largo del día de hoy, la importancia que puede tener en determinados síndromes como el GLUT1 con el tratamiento con dieta cetogénica o el everolimus o el mismo cannabidiol ya demostrado en esclerosis tuberosa, el Green-2A con memantina. Es decir, tenemos muchos ejemplos, o incluso retirar fármacos, como bien ha comentado también anteriormente, evitar bloqueantes de sodio en el paciente con Dravet. Incluso diría más allá, en el paciente que no tenemos un diagnóstico. Los exomas hoy nos tardan en la sanidad pública 6 meses. 6 meses que el paciente, si lo tenemos con bloqueante y es un Dravet, se va a deteriorar. Por tanto, tenemos que ser cautos a la hora de indicar tratamiento. Sin embargo, pues otros síndromes, como bien se han comentado, por canales de potasio o el 8A, pues van a ser efectivos estos fármacos, pero son una minoría y tendremos que consensuar cómo manejamos farmacológicamente estos niños, sabiendo que se pueden deteriorar si no usamos la opción más adecuada. Pero conocemos los síndromes epilépticos y cómo evolucionan. Por el concepto del Dravet, la asociación nos dice que no los conocemos. La Fundación Dravet alerta del desconocimiento y alto infradiagnóstico de esta patología. Y ahí vemos ese trabajo de la doctora Wirrell, como en un Delphi, con 13 médicos y 5 familiares, vemos que los pacientes, los familiares, conocían mejor la presentación clínica y el desarrollo de los pacientes con enfermedad de Dravet que los mismos médicos. La verdad es que es impactante eso, como la familia conoce mejor. La familia, 80% con respecto a la población médica, 70% de conocimiento. Sí es cierto que en las pruebas, pues la neuroimagen, el EEG, en los test, pues sí conocía mejor, los médicos conocían mejor la enfermedad, pero es curioso que en la clínica no era así, ¿no? Por tanto, la enfermedad de Dravet es una epilepsia mioclónica que se ha denominado durante años epilepsia mioclónica severa, que se describe en el año 78, y que los criterios diagnósticos, que vamos a incidir académicamente en eso, por eso que comentamos, que los neurólogos de adultos pues no tenemos tanta experiencia en la evolución de estos pacientes, que es una enfermedad que va a debutar muy tempranamente en el primer año de vida, ¿no? El 90% se van a producir por mutaciones de novo, y la primera crisis, como digo, se va a presentar en el primer año de vida con mioclonías secundarias, con crisis que pueden ser hemiclónicas y muy focales, incluso con electro, muchas veces focales, que nos malorientan hacia una epilepsia estructural o una sospecha de displasia, que nos obliga, o que nos lleva, no nos obliga a plantear bloqueantes de sodio, y son negativos para la evolución y la regresión de estos niños. El electro, pues como os digo, puede ser generalizado, pero muchas veces focal. Vamos a encontrar fotosensibilidad temprana, y el retraso psicomotor lo vamos a empezar a ver muy tempranamente en el primer o segundo año de vida. Son frecuentes, como se ha comentado, la ataxia, los signos piramidales, el parkinsonismo, las mioclonías interictales, y las resonancias normalmente van a ser normales, a no ser casos que se han asociado también a displasias corticales. Vemos que se desencadenan por la fiebre frecuentemente, por las emociones, por el baño de agua caliente en los niños, y que son niños que van a tener un riesgo incrementado no solo de una regresión cognitiva, sino también de desarrollar rasgos tipo autistoides, problemas alimenticios del crecimiento, del habla y trastornos del sueño. Y en cuanto a las crisis, pues vemos que las crisis generalizadas en este trabajo del doctor Lagae, como las convulsivas tónico-clónicas, son predominantes a cualquier edad, pero después nos podemos encontrar igualmente crisis mioclónicas, ausencias, focales, hemiclónicas, atónicas o cualquier tipo de crisis, ¿no? Y electros pues muy variados. Ahí vemos cómo es muy importante esta enfermedad tener en consideración otros cuidados integrales, porque va a producir alteración del metabolismo fosfocálcico, la escoliosis, disautonomía, patología cardíaca, riesgo de infecciones, problemas dentales, problemas tipo autismo o trastornos de la atención tipo TDAH, ¿no? Conocemos que los criterios diagnósticos que utilizamos son los criterios de Hattori, donde vemos que son estos, es decir, presentación en los primeros 7 meses de vida puntúa en el score 2, número de crisis mayor de 5, mayor o igual a 5, 3, hemiconvulsión 3, crisis focales 1, mioclónicas prolongadas 3, inducidas por el agua caliente, y si tiene la mutación MISEN o la truncada 1 y 2 respectivamente. Y dependiendo en este trabajo de Hattori el score que tuviese,
más la genética o estos aspectos, pues vemos que la probabilidad de tener Dravet es mayor, ¿no? Bueno, pues esto es lo que nos encontramos en el día a día. Una persona que viene a la consulta con 52 años, como vino Susana, con ese trastorno de la marcha, con esa ataxia, con ese Krauss posturing, la postura, esa característica. Curiosamente, con una hermana con una encefalopatía epiléptica similar que había fallecido a los 37 años por una insuficiencia cardíaca. Ya hemos comentado que el 90% son 80-90% mutaciones de novo y es raro las formas familiares, pero esta era una forma familiar. Crisis febriles desde los 4 meses, empezó con crisis de ausencia, pero después desarrolló crisis hemiclónicas, tónicas nocturnas y tónico-clónicas hasta 2 por semana, múltiples ingresos en situación de estatus, nunca ha estado libre de crisis, sabe leer aunque no comprende lo que lee y había tomado todos esos fármacos, incluidos bloqueantes de sodio, como veis, fenitoína, carbamazepina, lamotrigina, es decir, que todo lo que probablemente no, sabemos que es negativo, fármacos que empeoran su evolución, ¿no? Ingresos por racimos y estaba institucionalizada, ¿no? Bueno, lo primero que hicimos fue hacer una monitorización y vimos que el electro era muy focal, un electro muy focal, frontocentral izquierdo, con actividad muy frecuente y a pesar de eso, pues con toda esa historia tan clara, crisis febriles, una hermana que no tenía por qué, pero finalmente y teníamos una mutación del SCN1A que, como sabéis, es el 80% de las mutaciones más frecuentes en esta enfermedad. Ahí lo comentamos, cómo están descritas hasta 800 mutaciones diferentes, pero la más frecuente es la SCN1A de novo y solo 5-10 formas de mutaciones familiares, como en el caso de Susana. Hay descrito casos esporádicos de mutaciones 5% por el PCDH19, el 8A, que parece que probablemente vaya a acabar siendo otro síndrome, el GABRAC y el 1B. Aproximadamente un 20% de los pacientes con diagnóstico clínico de síndrome de Dravet no presenta mutación y un diagnóstico genético positivo, es decir, una mutación positiva del SCN1A, no implica que vaya a desarrollar un Dravet en todo su contexto, en todo su síndrome, ¿no? Como el caso de Laura. Laura, crisis febriles 1 o 2 al año hasta los 5 años desde los 9 meses. Desarrollo normal hasta los 7 años. En el 2016, con 7 años, empiezan las crisis afebriles tónicas con evolución atónico-clónica. Se trató inicialmente con todos esos fármacos, bloqueantes entre ellos. Las crisis se describían como desconexión, con supraversión de la mirada durante unos 2 minutos, con posterior clonías en hemicara izquierda, con elevación tónica del miembro superior izquierdo y componente clónico. Acaba a partir de los 7 años desarrollando un trastorno de atención y precisa una adaptación curricular. Es decir, tú ves esto y dices, esto es una epilepsia focal, esto es una displasia que no vemos porque las crisis son muy focales, no tiene deterioro de inicio, pero sí tuvo crisis febriles. Pero bueno, si ves un electro focal como tenía esta chica, inicialmente, pero que en el tiempo vimos que desarrollaba algunas anomalías genéticas, pero algunas anomalías generalizadas, pero el electro era muy focal y se dio como focal. Es decir, cuando lo vimos inicialmente, electro compatible con una epilepsia central izquierda, descartar displasia. Es decir, crisis febriles, desarrollo normal, después una epilepsia muy focal con crisis solo hemiclónicas y algunas generalizadas o bastante generalizadas, y un electrofocal, pues dice, bueno, pues esto es una displasia. Pues no, era un SCN1A. Es decir, que tenemos que pensar en esto, en todos los contextos hay que pensar en el fenotipo Dravet, que en este caso no era un fenotipo Dravet completo, pero sí tenía la mutación y esas crisis febriles tempranas. Por tanto, nos tiene que alertar siempre las crisis febriles, aunque no se cumpla toda la fenomenología clínica de la enfermedad, ¿no? Esta chica, curiosamente, con topiramato, después de todo lo que había probado, con topiramato y valproato, y se le añadió Epidiolex hace 4 años, cuando estábamos en el ensayo clínico, y no ha vuelto a tener crisis desde el 19 de febrero del 19. Es decir, que a pesar de no ser un Dravet, pero tener la mutación, le ha ido espectacularmente bien
el cannabidiol. ¿Cuándo debemos realizar los estudios genéticos y cuáles? Pues ya lo hemos comentado, es decir, que el caso que no nos encaje, que no vaya bien, no tenemos que pecar y de ingenuos ni de ahorradores del sistema, sino pensar en que hay que hacer en pacientes incluso con estas epilepsias tan focales pues el estudio genético, el exoma, ¿no? Y no ya directamente al exoma. Inicialmente empezábamos sin conocer bien esto, a hacer arrays y a hacer paneles y al final sabemos que hay que ir a hacer estudios más complejos y más completos. Por tanto, para matizar, en el primer año de vida, crisis febriles, antes de los 7 meses, prolongadas, hemiclónicas, pensar que se alteran, aparecen con la fiebre o con el agua caliente o con las emociones, pensar en esta enfermedad también los neurólogos de adultos en la historia retrospectiva de los pacientes mayores, ¿no? La evolución de la enfermedad es diferente en cada individuo, como hemos visto. Comienza a estabilizarse a partir de los 4 o 5 años de edad, pero las crisis mayores, las convulsivas, siguen teniéndola aunque sean más aisladas y la fiebre continúa siendo el factor desencadenante de las crisis y las funciones motoras, como hemos visto, se van alterando, se van progresando y desarrollando esos parkinsonismos, esos trastornos de la marcha tan invalidantes. El riesgo de SUDE en estos pacientes por las crisis convulsivas pues, es muy patente, hasta un 15% tienen ese riesgo. Y en el caso de Susana, de la primera paciente mayor, cuando la recibimos estaba con topiramato, valproato, le pusimos estiripentol inicialmente, la carnitina, el noyafren, y hasta que no se le añadió epidiolés no se ha controlado. La recibimos recién salida de un estatus hace unos años y no ha tenido nuevos estatus ni ingresos en 2 años y solo ha tenido una crisis convulsiva. Sí ha tenido algunas crisis mioclónicas y algunas focales y ausencias, pero solo una convulsiva en 2 años. Es decir, la respuesta también espectacular. Es decir, que lo mismo en el paciente con Dravet vamos a encontrar. Sí es cierto que ahora vamos a repasar un poco lo que nos dicen los pivotales y los estudios de uso extendido o de uso compasivo, pero en estos casos fue una respuesta muy llamativa, ¿no? Sabemos que los fármacos fundamentales en el Dravet van a ser el ácido valproico y el clobazam. De hecho, la indicación de epidiolés es con clobazam adyuvante, pero también pueden funcionar la dieta cetogénica, el estiripentol, que es un fármaco que ha demostrado eficacia específicamente en esta enfermedad, y otras benzodiazepinas como el clonazepam, los SV2A, brivaracetam, levetiracetam, etosuximida o zonisamida, y también se puede considerar el estimulador del vago, pero nunca usar fármacos bloqueantes de sodio, como hemos comentado, incluso GABAérgicos como la vigabatrina o gabapentina o tiagabina. Bueno, en cuanto aquí tenemos los datos de un estudio de acceso expandido con 800 pacientes, donde vemos ahí los resultados de respondedores por encima del 50%, tanto en las crisis mayores, en las crisis convulsivas, como en las crisis no convulsivas o con tipo espasmos, donde aquí responde incluso mejor en estos pacientes. Entonces, las conclusiones en el EAP, con esos 800 pacientes, es que aproximadamente la mitad de los pacientes tienen más del 50% de reducción de las crisis no convulsivas y de espasmos y de las convulsivas. Este es el estudio multicéntrico español de uso compasivo, liderado por el doctor Villanueva, donde vemos nuevamente pues, ese cambio en la severidad de las crisis, en un seguimiento hasta 1 año, y vemos cómo la mejoría se establece, como veis en más oscuro, por encima del 58, 59, 60%, no cambios en alrededor del 30% y empeoramiento menor del 15%. Como conclusiones, contamos con datos de eficacia y seguridad a largo plazo de más de 800 pacientes con síndrome de Dravet y síndrome de Lennox-Gastaut, que no se han demostrado efectos adversos de epidiolés diferentes a los estudios pivotales en las 156 semanas de la fase de extensión de los estudios, ni tampoco en el uso extendido ni en los estudios de vida real, y que se ha mantenido la eficacia en crisis atónicas en Lennox y convulsivas en Dravet. También se ha mantenido la eficacia con tasa de respondedores en torno al 50% en todos los tipos de crisis, y el grado de satisfacción en la escala de impresión global está por encima del 83% en los ensayos clínicos, evaluando a las familias.
La evaluación de la elevación que se produce en las transaminasas, como conocemos, asociado al ácido valproico, solo conlleva la retirada entre el 4 y 27% y la mayoría se resuelven solas, solo reduciendo la dosis del ácido valproico o del CBD. No se han registrado casos de fallo hepático y en esta población de encefalopatías epilépticas, que sabemos que el riesgo de SUDEP se demuestra como alto, 8 casos en los estudios pivotales, contar con nuevos fármacos anticrisis que demuestran a largo plazo mejorar las crisis, sobre todo las crisis mayores, pues una necesidad. En cuanto a la reevaluación del diagnóstico, que ya lo hicimos en Susana, lo hicimos en Laura, lo hicimos en estos pacientes, pues estamos muy sensibilizados, lo estamos trabajando en esta reunión de una forma extensa y, por ejemplo, la FEDE tiene el lema este año del diagnóstico preciso. Pues nosotros, eso está en nuestras manos, es decir, que tenemos que pensar en la genética en prácticamente todos los pacientes con epilepsia por una vida sin crisis, como dice este lema, ¿no? Presento un caso de una niña con una encefalopatía que recibimos a los 4 años y medio. Había tenido espasmos en flexión, se trató con ácido valproico, con vigabatrina sin control, se pautó ACTH y estuvo 6 meses sin crisis y desde entonces ya no se ha vuelto a controlar. Se descontroló, crisis de caída de cabeza, crisis tónicas y nunca más control, con un retraso muy severo, con un cuadro autistoide, como veis ahí, muy complejo, sin ningún tipo de atención a sus terapeutas. Ahí veía a las terapeutas dándole orden y la niña no centraba la atención absolutamente en nada, sin lenguaje, un caso con una regresión muy manifiesta. El electro, pues generalizado, con una frecuencia de actividad difusa, biemisférica, siempre más lateralizada a la región frontocentral izquierda. La monitorizamos y tuvimos en 24 horas, sin reducción de medicación, 10 crisis. Y esas crisis, pues veis ahí, son crisis hipomotoras con un componente de caída de cabeza atónico, ahí la veis. Y otras crisis mayores. Ahí veis cómo va a ser una crisis atónica con un componente hemiconvulsivo. Ahí. Esta chica podía tener más de 30 crisis al día, entre 10 y 30 crisis al día era lo que comentaban los padres que tenía de este tipo, y con una regresión muy severa, y hasta los 4 años y medio que había pasado por muchas unidades, pues reevaluando el diagnóstico, pues vemos que sí, que tiene múltiples tipos de crisis, que tiene un cuadro tipo Lennox y que no se había visto que tenía una malformación hemisférica muy extensa. Vemos la diferenciación entre la sustancia gris blanca de este hemisferio y del hemisferio izquierdo, el engrosamiento que tienen los surcos en toda la zona premotora, y vemos ahí toda esa zona, la mala diferenciación que hay entre la sustancia gris y sustancia blanca y el engrosamiento cortical que tiene tan extenso, que era una displasia prácticamente hemisférica, porque si comparamos la zona posterior, vemos ahí que esa zona probablemente también sea displásica, es decir, una displasia hemisférica muy extensa que no se había visto hasta entonces y que probablemente las técnicas de imagen pues van cambiando y que tenemos que decir, no, este paciente tiene un Lennox, no hay que hacerle más imágenes. Pues no, hay que reevaluarlo y estudiarlo porque podemos ver cosas que no habíamos visto antes o que la frecuencia de crisis produzca cambios que sean visibles que en otro momento podían ser más difíciles de valorar. Teníamos un PET con un hipometabolismo prácticamente hemisférico, pero de predominio prerolándico y cuando la vimos, pautamos una asociación que consiguió mejorar mucho las crisis, valproato, lamotrigina y cannabidiol, 13 miligramos por kilo, con mejoría del 70% de las crisis, podía llegar a estar 2 o 3 días sin crisis y la mejoría del electro fue significativa, pero a pesar de eso decidimos operarla y no esperar más. El tiempo de cerebro y no podíamos esperar más a pesar de esa mejoría y ante esa lesión. El planteamiento es un caso complejo, no tenía hemiparesia y hacerle una hemiferectomía del hemisferio dominante pues se podía plantear en 2 tiempos, hacer una resección de todo el área anterior premotora frontal izquierda, como no tenía lenguaje, y hacer una resección extensa
como se hizo, esta fue la electrocorticografía preoperatoria o previo a la resección, donde había esa actividad generalizada, y cómo tras la resección pues vemos cómo ya desapareció. Se hizo con potenciales y vemos ahí se hizo una resección de 8 centímetros, muy extensa. Ahí podemos ver incluso cómo quedó la resección. Y se hizo una callosotomía, es decir, que se hizo una resección completa frontal por delante de la banda motora, se hizo una resección del área de la cara también, porque había crisis que comprometían a la cara, y una callosotomía. Ahí veis la callosotomía, cómo se completó con una callosotomía. Y esto fue hace ya 2 años y la paciente ha cambiado completamente. Es curioso cómo hace 10 años pensamos que las encefalopatías tipo Lennox nunca iban a mejorar y tal, y hoy sabemos que de ninguna forma. Como el primer día la niña ya con su terapeuta, recién llegada a casa, ya prestaba atención y me lo mandaba la madre diciendo que era otra niña, que desde el primer momento, habiendo cortado la conexión interhemisférica y esa resección amplia, aunque no se había quitado la displasia por completo, la niña había cambiado desde el minuto 1, ¿no? Y eso para los padres era muy impactante, ¿no? Y la niña consiguió ir al colegio, la estudió el doctor Blunke y era una displasia tipo Mogue, y hoy día monta a caballo y está muy bien, ¿no? Entonces, la verdad es que estos casos no podemos desecharlos, tenemos que reevaluar el diagnóstico y usar estas nuevas opciones terapéuticas, porque, como hoy vemos en este trabajo, el paciente nace, desarrolla la encefalopatía y hace una regresión, pero si hacemos una cirugía temprana y extensa y, si es posible, completa, podemos llevar a conseguir una recuperación cognitiva de estos pacientes sin que siga ese deterioro. Y bueno, hay más reportes sobre la cirugía en el Lennox con buenos resultados, la importancia de pensar en la callosotomía, que es una técnica que no la conocemos, que no la usamos frecuentemente en nuestro entorno en este país, pero que tiene unos buenos resultados conocidos. Y como conclusiones decir que debemos conocer los síndromes infantiles, los neurólogos de adultos, para poder identificar en la edad adulta a los no diagnosticados, que la identificación precoz con vídeo EG seriados que incluyan fases de sueño para evitar el deterioro y plantear nuevas opciones terapéuticas como epidiolés o cirugía precoz curativa, cuando sea posible, o paliativa en su defecto con callosotomía, nos pueden dar buenos resultados. Debemos plantear el estudio genético prácticamente siempre en pacientes que no tengamos un diagnóstico claro, incluso en pacientes que tengan displasias corticales, y haciendo medicina de precisión para el mejor control de estos pacientes, y que el epidiolés es una buena opción, bien tolerada en estudios pivotales, en estudios de extensión, en estudios de vida real, en pacientes con encefalopatías de Lennox, como nos comentará ahora la doctora Morales, García Morales, y en el síndrome de Dravet. Muchas gracias por la atención. Buenas tardes, muchas gracias a todos por seguir aquí asistiendo a la reunión. Muchas gracias a los organizadores por invitarme a participar. Y vamos a seguir un poco con el tema de cómo manejar a estos pacientes desde una manera global y multidisciplinar, teniendo en cuenta, como hemos dicho ya, que las crisis no es lo único importante en estos casos, ¿no? Como en casi todos los pacientes con epilepsia, pero quizá en estos un poco más. No voy a repetir ya el concepto de encefalopatía epiléptica, que ya hemos repetido, pero sí insistir que son pacientes con, como comentaba antes Ángel, que quizá la alteración conductual y cognitiva no podemos llamarla una comorbilidad, porque juegan un papel fundamental en la calidad de vida de los pacientes y de los familiares de estos pacientes. Este era un esquema para diferenciar un poco lo que llamamos encefalopatía epiléptica del neurodesarrollo y aquellos casos que son una encefalopatía del desarrollo que tienen una mayor probabilidad de desarrollar epilepsia, y que el manejo es un poco distinto, ¿no?, de estos dos tipos de entidades. En esta diapositiva quería insistir en la diferenciación que hay entre estas encefalopatías epilépticas y del neurodesarrollo, en los que la epilepsia y las crisis epilépticas pueden determinar en muchas ocasiones
la evolución de la cognición y de la conducta frente a aquellas que son encefalopatías debidas a un daño estructural en el que ya la alteración cognitiva y conductual pues queda un poco determinada por esta alteración estructural. Insistir un poco pues, en lo importante que es el manejo de las crisis y el control de la actividad epileptiforme en muchos casos para la mejor evolución de los pacientes. Entonces, ¿qué puntos hay importantes en el manejo? Ya se han dicho, pero insistir, ¿no? Y sobre todo insistir, pues para los neurólogos que nos dedicamos más a los pacientes en la edad adulta, porque es importante identificar a los pacientes. Y en la edad adulta, como ya ha comentado Juan, pues las cosas cambian, ¿no? y la clínica cambia, y muchas veces estos datos que son muy claros en la infancia, cuando un paciente llega a la edad adulta sin haber tenido un diagnóstico preciso, es más difícil evaluarlo y diagnosticarlo, porque las crisis han cambiado, a veces son más sutiles, porque las alteraciones conductuales y cognitivas predominan y enmascaran muchas veces el síndrome epiléptico. Y el tratamiento debe ser global y debe incluir no solamente el manejo y el control de las crisis, sino también tener en cuenta alteraciones conductuales, alteraciones cognitivas y el sueño, que muchas veces influye mucho en todo lo anterior y acaba siendo un círculo vicioso, ¿no? Pacientes que duermen mal, tienen un comportamiento alterado, un cuadro de ansiedad que empeora las crisis, el empeoramiento de las crisis empeora todo lo demás, y de alguna manera hay que cortar este círculo vicioso y tener fármacos adecuados que de alguna manera engloben todas estas alteraciones, ¿no? El manejo de estas alteraciones. ¿Y cuáles son los desafíos? Pues si nos centramos un poco tanto en el niño como en la edad adulta, pero a veces en la edad adulta pues ya llegan pacientes con una epilepsia fármaco-resistente, que a veces te planteas, pues como comentaba Juan, si es una epilepsia focal que se debería haber tratado de otra manera en la edad infantil, y ahora llegan a la edad adulta ya con una epilepsia fármaco-resistente, con miles de fármacos en el tratamiento, con fármacos que no solo no controlan las crisis, sino que a veces empeoran estos problemas cognitivos y conductuales. De tal manera que realmente es un desafío el manejo de estos pacientes. También es importante considerar, y esto lo vamos a ver ahora en los casos que voy a presentar, que a veces las crisis son sutiles y no se identifican bien. Pero que no se identifiquen bien no quiere decir que no estén influyendo en este deterioro cognitivo y conductual que tienen estos pacientes, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una serie de puntos, ¿no?, que es importante conocer, considerar y sobre todo contar con fármacos que nos ayuden a tratar al paciente de una manera global. Pasando al síndrome de Lennox-Gastaut, que ya he comentado en la charla anterior, pero bueno, yo creo que muchas veces en el Lennox-Gastaut hemos comentado, es un poco cajón desastre, ¿no?, y que incluimos pacientes con una serie de características, pero a veces con una etiología muy variada, ¿no? Yo creo que los puntos fundamentales que todos conocemos es que estos pacientes con epilepsia tienen diferentes tipos de crisis, entre las que se incluyen las crisis tónicas o atónicas, que provocan estas caídas que a veces son tan invalidantes, las ausencias atípicas, a veces crisis parciales que evolucionan a crisis tónico-clónicas bilaterales. Y entonces tenemos que tener fármacos que consigan tratar todo este tipo de crisis, o por lo menos que no nos empeoren algunas de estas crisis, ¿no? Este síndrome suele empezar en la infancia, pero muchas veces llegan a la edad adulta y ya con un cuadro clínico no tan bien definido, con lo cual ya es más difícil de identificar. A veces hay un síndrome de West antes y esto nos ayuda al diagnóstico, pero no siempre está presente, ¿no? Y esto no descarta que sea el síndrome de Lennox-Gastaut. El electro, pues el electro típico son descargas de punta onda generalizada, la conocida como la punta onda lenta, 1 o 2 hercios, tienen actividad rápida paroxística durante el sueño y una lentificación global. Pero a veces en la edad adulta estos datos del electro también no están tan bien desarrollados. Aquí un resumen de todo lo que acabo de decir y vamos a ver un caso clínico de un paciente que hemos visto ya en la edad adulta, tiene ahora 28 o 29 años. El tipo principal de crisis, aunque ha tenido otras, es crisis con una contracción axial que describen con elevación de los brazos. La epilepsia se inició a los 2 años con diferentes tipos de crisis, pero las que quedan fundamentalmente o las que identifican fundamentalmente son estas. Cuando ocurren en vigilia pueden provocar caídas y además este paciente tiene problemas conductuales graves y una cierta agresividad
que casi es lo que más interfiere en su día a día. Fijaros todos los fármacos probados, como decíamos antes, también fármacos de canales de sodio, y ninguno ha mejorado las crisis y muchos de ellos han empeorado el tema cognitivo y conductual. Una resonancia se informa como normal y ahora veremos cómo es el vídeo eje. Estas son las crisis del paciente. Estas son las crisis que identificamos durante el registro vídeo eje en el sueño. Veréis que son crisis muy sutiles. No sé si alguno de vosotros percibe algo. ¿Veis que, fijaros ahora, en el electro está muy claro? No sé si veis un sutil parpadeo, ha habido una elevación, pero estas crisis probablemente pasan desapercibidas por la familia, no son crisis muy sutiles, pero que están influyendo en la cognición y en la conducta del paciente. ¿Vale? Y ahora vemos otra, estas son las que aquí está en vigilia, y estas son las crisis que probablemente si le ocurren estando de pie van a provocar una caída. Fijaros, esta elevación de los brazos, esta rigidez tónica. Y aquí vemos el electro, como decíamos, bueno, pues una punta onda generalizada, de predominio más quizá frontal o frontal izquierdo, y estas descargas de actividad rápida generalizada que se describen típicamente. ¿Y cómo era la situación del paciente al inicio cuando nos planteamos utilizar el Epidiolex? Pues tenía una alteración conductual que era ya muy difícil de manejar, las crisis eran diarias y, como decía, podían provocar caídas, y en ese momento estaba en tratamiento, fijaros, con más de 5 fármacos, incluidos canales de sodio, un estimulador del nervio vago que se había puesto en el último año y con fármacos con neurolépticos para tratar las alteraciones conductuales. Imaginaros la dificultad de manejo en este paciente. Bueno, pues empezamos con una posología menor a la indicada, menos de 2,5 miligramos kilo día, porque son pacientes, también los padres son reacios a un nuevo fármaco, no quieren ya poner más, lógicamente, porque muchas veces son pacientes a los que se le han ido poniendo fármaco, pero nadie se ha planteado el ir quitando, ¿no? Y en este caso nos planteamos quitar la fenitoína, que si sabéis se metaboliza también por el CYP2C9, sobre el cual también actúa en el metabolismo del Epidiolex y que puede tener interacciones y aumentar la concentración. ¿Y qué ocurrió? Pues sobre todo lo que te dicen los padres es que notaron una mejoría muy importante en la conducta, que era en ese momento lo más invalidante para el paciente, y las crisis, aunque no se controlaron del todo, eran crisis más leves. Y aquí volvemos un poco a lo que comentaba antes el doctor Aledo, de cómo debemos también valorar la eficacia de estos fármacos, no centrarnos solo en si controlan totalmente las crisis o no. Es importante ver si controlan la intensidad de las crisis y todo esto que decimos de la conducta y la cognición. Luego lo comentaremos más lentamente. Otro caso también de otra paciente con un lenos, otra paciente que vemos ya en la edad adulta, aunque la epilepsia empezó a los 4 meses y en ese momento fue diagnosticada de un síndrome de West, se trató con ACTH y ahí empezó pues retraso psicomotor, aunque hasta los 6-7 años las crisis no se hicieron refractarias, pero ya había problemas conductuales y cognitivos. Y también nos contaban unas crisis tónicas que a veces le podían hacer caer cuando ocurrían si estaba de pie. La resonancia también se había informado como normal y ahora veremos un poco cómo era el resultado de la monitorización. Como en el otro paciente tenía crisis en sueño que eran muy sutiles. A ver si os fijáis aquí un poco en lo que ocurre, veis que abre los ojos. En el electro vemos estas descargas de punta onda lenta, parpadea, queda con una reacción de parada, pero una vez más son crisis que, como os decía, pasan desapercibidas, influyen en la conducta, influyen en la cognición, influyen en la evolución del paciente, pero a veces no se detectan si no se hacen monitorizaciones. Y luego este otro tipo de crisis, que fijaros, también cursan con una, bueno, mirad ahora lo que ocurre, fijaros en esa expresión, ahí vemos en el electro una atenuación generalizada y una crisis podemos decir como gelástica, ¿no? Se inicia con esa mueca facial y luego una rigidez tónica y en algunas de estas crisis, si ocurrían cuando la paciente estaba de pie, pues provocaban caídas. Fijaros también todos los fármacos que había probado, muchos de ellos no solo no habían mejorado las crisis, sino que habían provocado agresividad, alteración de la conducta y, bueno, pues una evolución complicada.
Al inicio del epidioles, la paciente tenía también una alteración conductual y también crisis diarias. Y estaba en tratamiento, en este caso, un poquito menos fármacos que el anterior, pero vamos, 4 fármacos sí que estaba tomando. Y lo que decidimos es empezar con el epidioles y ir reduciendo el Briviact. También empezamos a una dosis baja, luego si queréis comentamos el tema de la posología, cómo lo hacemos, ¿no? Y cómo son las guías. Llegó a estar 10 días sin crisis, que esto había sido algo que nunca había años que no le ocurría, y posteriormente volvió a tener crisis, pero ya no diariamente, las crisis eran más leves y lo que notaba la familia es que estaba mucho más reactiva y anímicamente mejor. Entonces, estos son pacientes con Lennox-Gastaut y os vamos a comentar un poco también la nueva aprobación del fármaco en la esclerosis tuberosa, que todos conocéis lo que es la esclerosis tuberosa, también las crisis pueden ser muy variadas, los pacientes tienen alteraciones también cognitivas, conductuales, no todos, pero muchos de ellos lo tienen. El inicio es en los primeros meses de vida y sí que se ha visto en estos casos cómo, y se ha comentado, ¿no?, cómo el inicio precoz del tratamiento y incluso el tratar, a veces está aprobado el tratar un electro sin que haya crisis, ¿no? Mejora la evolución de los pacientes tanto a nivel de las crisis como a nivel cognitivo, ¿no? Entonces, esta es una niña, en esta niña no hemos probado el epidioles, pero bueno, es un poco para reflejar cómo las crisis, ¿no? Fijaros, son crisis que pueden ser sutiles, pero una vez que se conocen, pues se distinguen claramente y suelen ocurrir crisis en acúmulos, son crisis, estos son los conocidos como espasmos, ¿no? Y luego está, pues es una resonancia típica con túberes múltiples que muchas veces también, pues como comentaba antes Juan, hay que plantear también un tratamiento quirúrgico, ¿no? En muchos de ellos, porque muchas veces es uno de los túberes el que está provocando las crisis, aunque tenga muchos, ¿no? Y la cirugía puede mejorar la evolución de la epilepsia y la evolución cognitiva y conductual. Y recientemente, pues, a ver, no sé por qué no me deja, bueno, se ha hecho un estudio sobre el tratamiento con epidioles en pacientes con esclerosis tuberosa, se han incluido 224 pacientes y fijaros, se han probado dosis de 25 y 50 miligramos kilo día, ¿no? Comparados con placebo. Y se ha visto que ha habido una importante reducción de las crisis, tanto en la dosis de 25 como en la de 50, en comparación con placebo. La conclusión del estudio fue que la dosis de 25 miligramos kilo era la adecuada, con 50 también la reducción de crisis era importante, pero hubo más efectos adversos que llevaron a concluir que la dosis más apropiada era la eficaz y segura, la de 25 miligramos kilo. Entonces, volviendo un poco a los principios de manejo de estos pacientes, pues tenemos que tener fármacos anticrisis de amplio espectro que ayuden al control de las crisis, pero que tengan también una influencia positiva en otros aspectos que también son muy importantes en la vida del paciente y de los familiares. Y, bueno, no olvidar este esquema, ¿no? Que es importante tener el diagnóstico adecuado y no olvidar que las crisis son un punto importante, pero que tenemos que insistir e incidir en el control del sueño, de la conducta, de la cognición, un manejo multidisciplinar y global. Utilizar fármacos que tengan un amplio espectro y no olvidar otros aspectos, como comentábamos antes, aspectos más psicosociales, psicoterapia, controlar una serie de factores que nos van a ayudar a la buena evolución de los pacientes. Este es un artículo que es muy interesante en el que comentan cómo los fármacos que utilizamos para los pacientes debemos considerar estos aspectos, ¿no? Que controlen las crisis, pero que no empeoren otros aspectos también importantes en la evolución, ¿no? Y todos hemos visto cómo muchos de los fármacos que utilizamos pues pueden provocar alteraciones conductuales y cognitivas. Y esta tabla es muy gráfica, ¿no? Con esta carita que nos pone el rojo, pues es cuando provocan alteraciones, tiene un efecto negativo sobre la cognición y la conducta, amarillo es un efecto neutro y verde un efecto positivo, ¿no? Y como vemos, como diferentes, estaban un poco pequeños, pero bueno, yo creo que lo leéis, como diferentes fármacos, cómo son los efectos cognitivos. Aquí vemos cómo el cannabidiol, que lo tenemos aquí, pues realmente solamente tiene un efecto, digamos, negativo, entre comillas, en que puede provocar somnolencia y que hay que aprender a manejar otros fármacos asociados, como son los que potencian también el GABA, para manejar este efecto adverso que yo creo que ajustando dosis y ajustando otros fármacos, pues muchas veces es manejable.
Otra vez más este esquema que me parece importante y para no olvidar, ¿no?, todas las no comorbilidades, yo creo que son todos síntomas de la misma importancia en estos pacientes, ¿no?, no solo las crisis, y ver cómo es importante utilizar fármacos que actúen sobre estos otros factores y que quizá esto ya es un tema que siempre nos gusta tratar, o a mí siempre me gusta traer a debatir, ¿no?, el efecto neuroprotector, aunque no haya evidencias de determinados fármacos o efecto, digamos, antiepileptógeno. Otro artículo que me parece importante es cómo este fármaco tiene un mecanismo de acción múltiple, ¿no?, que actúa sobre canales de calcio, sobre el GABA, también potencia la adenosina, que hemos visto que tiene también un factor importante y positivo en los pacientes con epilepsia. Y luego considerar, bueno, pues la farmacocinética, que yo creo que al final hay que individualizar, porque aunque conocemos una serie de factores que son importantes, como que la absorción puede aumentar con una comida rica en grasa, y quizá esto lo tenemos que evitar, pero que es importante que individualicemos en cada paciente, que analicemos una serie de factores concretos en cada uno de nuestros casos, ¿no? Y luego las interacciones, que las tenemos que tener en cuenta a la hora de manejar luego los fármacos, que como hemos visto, estos pacientes están en politerapia y hay que ver cómo manejar los otros fármacos para conseguir una mejor evolución. La eficacia se ha demostrado en 4 ensayos clínicos y se ha visto cómo, tanto en Dravet como en Lennox como en esclerosis tuberosa, el efecto del cannabidiol respecto al placebo pues es claro, y que pues las dosis, pues en algunos casos sí que una mayor dosis mejora, pero que también hay que individualizar y ver qué dosis es la apropiada para cada paciente y quedarnos en la dosis que sea la justa para cada caso. Repetir y confirmar que el cannabidiol, pues fijaros, los receptores están a múltiples niveles y que se ha visto, bueno, pues que tienen efecto no solamente en la epilepsia, pero que también puede tener efecto positivo en el sueño, en la ansiedad y en una serie en otra serie de patologías sobre que también se están desarrollando el fármaco en otras cosas que no son la epilepsia y que, por tanto, es un fármaco con una acción muy multimodal, ¿no? Los receptores están a múltiples niveles y esto hace pues un poco reforzar esto que acabo de decir, ¿no? El efecto múltiple del epidioles, que aunque no actúa directamente sobre receptores de cannabidiol, el mecanismo de acción no es totalmente conocido, pero se ha hablado de un potencial efecto antiinflamatorio y, en ese sentido, como hablaba antes, que podría tener un efecto neuroprotector. Y luego, para finalizar, este artículo me parece muy interesante y muy bueno, porque es verdad que nosotros cuando analizamos la eficacia de un fármaco nos centramos pues, muchas veces en lo que vemos clínicamente, ¿no?, que son las crisis, que son las alteraciones conductuales, pero fijaros, en este estudio han analizado algo que me parece importante y es el efecto del fármaco en la actividad epileptiforme y en la estructura del sueño, ¿no?, que es algo que veníamos a decir. Y cómo si un fármaco puede modificar la actividad epileptiforme y la estructura desorganizada del sueño, puede esto indicar que tiene un efecto favorecedor en la evolución global de los pacientes. Y este es un estudio que se hizo en Alemania, incluyeron 35 niños y vieron cómo la influencia del cannabidiol, la dosis de 25 y 50 miligramos kilo, en el porcentaje de descargas epileptiformes en el sueño y en la microestructura del sueño. Hacían un electrobasal y a los 3 meses y vieron cómo la actividad epileptiforme se reducía, 36 versus 19, y mejoraba la estructura del sueño. De alguna manera ven cómo plantean que esta influencia en la estructura del sueño y en la actividad epileptiforme durante el sueño pueda mejorar la situación global de estos niños o adultos, tanto a nivel en este caso era un estudio de niños, pero esto se puede trasladar igualmente a los adultos, ¿no? Y luego, nada, lo que comentaba sobre la posología, pues este es un trabajo que se hizo, una guía de tratamiento que se hizo en el 2020 y proponían decían, empezamos despacio, ¿no?, y luego ir aumentando, pero ahora veremos como en guías posteriores pues incluso planteamos empezar todavía más despacio para mejorar la adherencia, porque son pacientes
que están tomando muchos fármacos y en estos casos ya no solo el propio paciente, que muchas veces no tiene mucho que decir, pero los padres son muy reacios a iniciar un nuevo fármaco y quizá esta frase de empezar despacio, pues incluso a veces un poco más despacio para no perder el fármaco, ¿no? Esto es lo que se proponía en este año. Lo que os he comentado, ¿no? Adaptar el ritmo al paciente y a los cuidadores, a las características personales, y esta es otra guía propuesta por expertos en España en el que dicen un poco lo mismo, adaptar la posología a los pacientes e incluso empezar más lento, 2,5 miligramos kilo día, para evitar estos posibles efectos adversos que pueden ocurrir en estos pacientes polimedicados, ¿no? Y entonces una pauta más lenta plantean en el síndrome de Dravet, porque a veces tienen dosis de clobazam más elevadas, e ir reduciendo pues, otros fármacos concomitantes. Valorar de una manera global, valorar las alteraciones conductuales y considerar mucho esta calidad de vida de pacientes y cuidadores. Y ya para acabar, que ya veo aquí que se me acaba el tiempo, este estudio en el que ven que el cannabidiol pues también tiene su espacio en otras encefalopatías epilépticas, no solo Lennox, Dravet y esclerosis tuberosa. En este artículo consideran varios estudios en los que se ha probado en síndromes como el CDKL5, SYNGAP, epilepsia mioclónicas con ausencias, un poco lo que ocurre en todos los fármacos. Se aprueban en determinadas entidades, pero ¿por qué no en otras encefalopatías similares, ¿no? Yo creo que esto es algo que iremos viendo en el futuro. Y ahora ya sí las conclusiones, repetir este abordaje múltiple y global de estos pacientes en el que tenemos que considerar no solo las crisis, sino también la cognición y la conducta y, por tanto, la eficacia del fármaco, valorarla no solo por la eficacia en el control de las crisis, sino estos otros aspectos que muchas veces afectan más la calidad de vida de los pacientes. Vemos cómo este fármaco es eficaz en control de crisis de diferente tipo, que tiene un buen perfil en la conducta y la condición, y luego centrarnos mucho también en esta en la importancia del sueño, ¿no? Y la alteración del sueño, que hay que mejorarla y que si no la detectamos, ¿no?, con monitorizaciones de vídeo EEG, pues no podemos mejorarla. Y nada más. Muchas gracias a todos por la atención. Bueno, excelente ponencia, muy interesante, muchas gracias a los dos. Y bueno, tenemos poco tiempo, pero vamos a intentar aprovecharlo al máximo. Y yo quiero hacer algunas preguntas a estos dos expertos que tenemos la suerte de que estén aquí con nosotros. Y mi pregunta es un poco sobre los mecanismos de acción del Epidiolex, ¿no? Hemos visto que el Epidiolex es un fármaco complejo, que no sabemos muy bien cuál es exactamente su mecanismo de acción, pero hemos visto que es muy eficaz en este tipo de enfermedades, ¿no?, como son las encefalopatías epilépticas, donde hay muchas crisis plurimorfas, ¿no? Y esto me recuerda a mí un poco a otro fármaco parecido en ese sentido, pues el ácido valproico, que también es un fármaco que sabemos que lo utilizamos en este tipo de patología y que suele ir bien para todo tipo de crisis. Y si pensáis que puede erradicar un poco el éxito del Epidiolex en eso, ¿no?, de que tenga un mecanismo de acción que no sea concreto, sino que sean varios mecanismos de acción y que por eso sea un fármaco que va tan bien en este tipo de enfermedades. ¿Qué opináis? Pues realmente sí, no sabemos bien el mecanismo de acción, ¿no?, aunque parece que es amplio y que actúa tanto a nivel de crisis focales como generalizadas, pero bueno, que tendremos que seguir estudiando estos pacientes, ¿no? Y yo creo que cada vez más lo utilizamos en pacientes que no tienen encefalopatía, como esta paciente que presentaba, que tenía un SCN1A y ha controlado las crisis focales también, como que eran las únicas crisis que tenía, ¿no? Entonces yo creo que esto es un fármaco que el mecanismo de acción llevamos desde el año 78, creo, con valproico, y todavía no sabemos cuál es su mecanismo de acción, y ahí está, y nadie lo quita de en medio, ¿no? Entonces creo que tampoco es tan importante después saber exactamente el mecanismo de acción, salvo el tema de la medicina de precisión, porque sí vemos que los bloqueantes o determinados
fármacos con efecto amplio como estos, pues nos dan buenos resultados en todo tipo de crisis, ¿no? Sí, un poco en la línea de lo que dice Juan, es verdad que vemos que son pacientes que tienen múltiples problemas, no solamente las crisis, y es verdad que el tener un fármaco que actúa sobre diferentes dianas y sobre diferentes vías, yo creo que es algo que siempre pues va a mejorar el control de todas las alteraciones asociadas a estos pacientes. Entonces, sí. Pablo. Excelente, me ha encantado. Solamente decir que yo creo que el mensaje debemos de diagnosticar a estos pacientes, ponerle un nombre y apellido, y eso yo creo que es algo que tenemos a la mano. Jazz Pharma ha dejado una presentación en la cual podéis entrar con un... ahí lo tenéis, y yo creo que es algo que os invito a que lo utilicéis, porque os va a enriquecer muchísimo y os va a dar muchas ideas. Entrando a una pregunta, Juan, estos pacientes cuando te llegan ya de mayores y que tú tienes, no lo tienes tan claro, para hacer el estudio genético, el panel que tú utilizas o vas directamente a algo. ¿Cuál es tu experiencia? Hombre, si lo sospechas, va a ser mucho más barato hacerle el SCN1A y tienes ahí una cobertura del 80%, y eso son 200 y pico, 300 euros lo que vale. No lo mismo un exoma, que son 1000 y pico, ¿no? Entonces, yo, si lo tengo claro, voy al SCN1A. Y después ya, si no sale, pues entonces tienes que hacerle el exoma, ¿no? Pero si la historia es clara y la historia normalmente sigue la secuencia en la mayoría de los casos, no te equivocas en la mayoría, ¿no? Y otra pregunta. Vosotros, en vuestra práctica clínica diaria, en estos niños, en estos ya mujeres y hombres, ¿no? Porque al final los vemos que llegan con 30, 40, 50 años. ¿Vosotros en qué momento, sabiendo que a estas personas normalmente las crisis no se las conseguimos controlar nunca del todo, ¿no? ¿Cuánto peso le dais sobre todo a mejorar la calidad de vida de estos pacientes eligiendo fármacos que tengan un perfil, como ha comentado la doctora Morales, ¿no? Que tengan un perfil favorable a nivel cognitivo, del sueño, de conducta? ¿Hasta qué punto llega un momento que eso es mucho más importante que la reducción de las crisis? Pues mira, yo en los casos... ¿Se oye? No. Ahora ¿Ahora? Sí. En los casos que he presentado es que los padres... es como que hay un antes y un después, porque es verdad que yo creo, vamos, los que vemos a pacientes de este tipo, es verdad, a ver, las crisis, por supuesto, si le están provocando caídas, pues por supuesto que son invalidantes, pero a veces esa agresividad, esas alteraciones conductuales, es que machacan la vida de una familia, ¿no? Y la alteración del sueño. Entonces, es verdad que yo creo que tiene un peso muy, muy importante, y sobre todo conforme el paciente va aumentando, quiero decir, llega a la edad adulta, porque esto es, en un niño quizás es más manejable, pero en un adulto es complicado. Y yo creo que contar con fármacos que inciden en este tipo de problemas es que es fundamental, la verdad. El estudio de extensión de los ensayos de cannabidiol, la impresión global de cambio del 83% de los familiares. Ya lo decía Irene, que los padres son reacios a probar nuevos tratamientos, y tener una impresión global de cambio del 83% en opinión de los padres, yo creo que eso nos lo dice todo. Sí. Hay una pregunta ahí en el público. Hola, buenas. Me ha encantado la charla, y la pregunta es un poco para los dos. Para Juan, que ha mostrado un caso fuera de indicación terapéutica, y para Irene, que ha hablado, pues bueno, de la actividad intercrítica en el electro, de la arquitectura del sueño y de la conducta, ¿no? Y de toda la patología asociada a la epilepsia. ¿Creéis que llegará el momento, y qué pensáis vosotros de eso, de dar el salto a tratar las POCs con el Epidiolex? Ya se ha hablado de eso en alguna otra reunión, y me gustaría saber vuestra opinión. Pues seguro, porque son pacientes que no tenemos nada, ¿no? Es decir, y sabiendo que es un fármaco que cognitivamente es bueno, y estos pacientes, el problema es que se deterioran, y que yo pienso que puede ser una opción. No sé los neuropediatras si lo están contemplando o tienen alguna experiencia, pero sí es cierto que ahí ese pool de pacientes no acabamos de resolverlos, ¿no? Ni con corticoides, muchos de ellos, sí, ni con nada. Por allí está el doctor Sandwive, que quería... Sí, allí hay una pregunta. Hay. Sí,
Gracias. No sé si podrían comentar algo más acerca de la impresión global del cambio, porque se miden todos los estudios aleatorios de nuevos medicamentos y se reporta pocas veces. Se reporta especialmente poco si la impresión no es muy buena. Entonces, ¿cuál fue la relación entre la impresión global de cambio de los padres y de los médicos? Porque generalmente se miden los dos, no sé si lo midieron también los médicos, es una. La otra ¿fue cambio en crisis o cambio también en los aspectos adicionales cognitivos del paciente? Yo eso tuve la oportunidad, no recuerdo exactamente cómo fue la de los médicos, pero significativamente fue mayor la de los padres, ¿no? Es decir, y sobre todo por los aspectos cognitivos, ¿no? Y la simplificación terapéutica, como hemos comentado en los simposios anteriores, también nos permite bajar el valproico por la elevación de las transaminasas, y bajar el valproico pues le viene bien a estos pacientes también, no quitárselo porque es un fármaco fundamental, pero sí bajárselo y bajarle el clobazam, que también puede producir somnolencia, y yo creo que todo eso, junto con el efecto no negativo que pueda tener el cannabidiol o incluso positivo, pues yo participé tanto en el ensayo de Lennox como en el de Dravet, y yo quiero recordar que en los pacientes que mantuvieron el tratamiento en el estudio de extensión, todos, mi impresión global de cambio fue muy positiva, ¿no? Sí, además, yo la verdad es que veo muy importante el comentario, porque es verdad que muchas veces yo creo que nosotros, como nos centramos muchas veces más en el control de las crisis y demás, percibimos menos el cambio en los padres que lo están viendo de manera global. Y luego, respecto a la pregunta del POX, planteo, no lo sé, pero es verdad que también el cannabidiol, con esta interacción que tiene con el clobazam, que puede potenciar el efecto, y el clobazam es uno de los tratamientos, yo creo que sí que, bueno, es verdad que es una opción que sería considerable, ¿no?, en este sentido. Bueno, pues ya para la última cosa o la penúltima, ¿algún consejo que deis vosotros a la hora de manejar este fármaco? ¿Qué cosas creéis que tenéis que tener sobre todo más en cuenta? Se ha comentado lo de la escalada lento, de incluso esperar un mes con la dosis más bajita. Eso lo suelo hacer yo también, por ejemplo, porque lo habéis dicho bien, ¿no?, que no hay que intentar quemar el fármaco y que los padres son reacios, y si al niño el segundo día se te duerme, el padre no va a querer el fármaco, ¿no? ¿Vosotros qué consejos dais? 2,5 por semana y subiendo hasta 10. Creo que con tiempo por delante se puede, y ya os digo, en el OLE, hasta con 5 años de seguimiento, en Lennox 22 miligramos por kilo, hay que llegar a dosis altas si no funciona y si se tolera, y que si aparecen problemas, pues bajar el valproico y bajar el clobazam a la mínima, ¿no? Esas son las recomendaciones. La diarrea puede ser un problema, pero hay que advertirlo, y a veces, pero en general es un fármaco bien tolerado, más allá del sueño y de la diarrea, ¿no? A la hora de bajar el valproico, ¿te refieres a problemas a nivel hepático o que tú sí, notes algo de visto que no produce fallo hepático, pero te eleva transaminasa y te da eso un poco de respeto, bajando un poco previamente el valproato y el clobazam en el caso en el que aparezca la sedación. Normalmente eso se resuelve, y yo no creo que sea un fármaco de tan difícil manejo como puede pintar de fuera, ¿no? Y con el clobazam, ¿bajáis de entrada cuando empezáis ya dosis bajitas? ¿Bajáis un poquito la dosis? Yo la verdad es que depende del paciente, pero sí que, si no al principio, muy al principio. Yo al principio generalmente todavía no, pero en la segunda, tercera semana, y no muchas veces por el miedo de los padres, que están como muy enganchados. Es que al final, yo creo que son, claro, yo veo ya adultos que llevan años con me pongo un fármaco, me quito otro, y es que a veces han tirado la toalla y ya no quieren probar nada más, la verdad. Entonces, soy cautelosa, con mucha paciencia, y voy lenta, y a veces si el padre me dice, no, es que, pues digo, venga, pues no quitamos nada. Entonces voy un poco adaptándome a ellos, individualizo mucho, porque entiendo también la situación, ¿no?, de falta ya de esperanza ante... A mí me preocupa más cuando está con el estiripentol, ¿no?, a dosis alta, ¿no?, porque sí es cierto que ahí puede haber más efectos adversos. Entonces, normalmente he quitado estiripentol para cambiar por cannabidiol. La has quitado directamente, ¿no? Sí, porque no había funcionado, entonces he hecho un cambio de uno por otro. Para quitarlo rápidamente, ¿no? Y no me ha ido mal.
¿Alguna pregunta última en el público? Pues nada, finalizamos este tercer simposio. Gracias a los asistentes, a Jazz Pharmaceutical y a los ponentes. Venga, muchas gracias. Me piro volando. Venga, que vaya bien. And there's no one there to dry